Les saluda su hermano y amigo el pastor José Manuel Rodríguez de la Iglesia de Cristo, los del Camino Cagua. Le invitamos a escuchar atentamente este mensaje de la palabra de Dios, que seguramente será de gran bendición para su vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de hoy. Vamos allí delante de la presencia del Señor. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Padre, por este día, por la oportunidad de conocer de tu palabra, escuchar tu voluntad y poder ponerla por obra. Mira, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos que quites de nosotros todo afán, toda fatiga, todo aquello que pueda perturbar el recibir con solicitud tu palabra. Señor, asimismo, te pido que pongas gracia en mi voz, de manera que todo aquel que escuche este mensaje sea edificado en el conocimiento de tu voluntad para ponerlo por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, le invito a que vayamos allí a la palabra del Señor, al libro de Génesis, capítulo 45. Dice la palabra del Señor: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios, aleluya. Amado hermano, yo no sé si usted conoce la historia de José, pero en los capítulos anteriores podemos ver cómo la historia de José representa una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Hoy queremos destacar cómo aquel muchacho que fue aborrecido por sus hermanos debido a que éste fue favorito de su padre, quien vestía de manera diferente a sus hermanos, ya que el padre había hecho túnicas especiales de colores para él. Asimismo, él era el enviado a ellos cuando estaban en el campo para saber cuál era el rendimiento del trabajo a realizar y la obediencia que los otros hermanos, sus 10 hermanos anteriores, hacían con respecto al cuidado de las tareas que le enviaba su padre Jacob. Pero esto trajo a estos hermanos un sentimiento de envidia para con él, y fue despreciado por él, aborrecido por ellos, y asimismo sus hermanos, un día que él se acercaba a ellos, decidieron matarle. Y cuando se acercó a ellos, pues lo tomaron y lo echaron en un pozo, y discutían entre ellos el querer matar a su propio hermano. Y asimismo, luego su hermano Judá propuso que fuera vendido y así llevado a Egipto. Y así fue, lo vendieron. Y cuando llegó él a Egipto, pues fue comprado por Potifar,
un guardia de Faraón, para que administrase y trabajara con él, llegando a ser entonces el que manejaba todas las cosas de Potifar. Y luego de esto resultó que, estando ya José al mando de todas las cosas, habiendo tenido gracia con Potifar, la mujer de Potifar se puso y trató de tener una relación con él, mas él la aborreció y logró escapar de ella, pero ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella, y así fue puesto preso. Y una vez preso allí en la cárcel, pues Dios estaba con él, y el jefe de la cárcel lo puso por encargado de todo y superior a todos los demás presos. Lo puso a cargo de la cárcel, y así conoció al copero del rey, el cual también estuvo allí preso y tuvo un sueño. Y resulta que José le describe el sueño, que se cumple fielmente, y así José pone su esperanza en el copero del rey para que éste le anunciase al rey Faraón que, bueno, quien había descrito su sueño había sido él. Pero esa confianza que puso en el copero tardó casi 2 años y medio para que se cumpliese, y el Faraón lo llamara algún día y le pidiera conocer el sueño que tuvo. Él lo describe y Faraón lo pone como segundo al mando de todo Egipto. Amado hermano, amado amigo, Radio Escucha, esta es una historia que realmente vale la pena que usted escudriñe en las Escrituras y revise, porque este peregrinar de José en todas estas situaciones, en pasar por todas estas tribulaciones, le permitió a él crecer en el conocimiento de Dios, en ver la gracia de Dios, pero sobre todas las cosas, en crecer espiritualmente, porque la estatura que llega a lograr José cuando es puesto delante de sus hermanos, y allí llegan sus hermanos para comprar alimento en el momento de mayor escasez de alimentos sobre la tierra, y él poder llegar y decirle: ahora no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La estatura espiritual que representa aquí José es por haber sido trillado, enseñado en medio de la prueba, y poder entonces lograr perdonar a sus hermanos, a pesar de haberlo vendido, despreciado, de él haber escuchado cómo querían disponer de sus vidas. Y amado hermano, amigo Radio Escucha, esa es la estatura que Dios quiere que nosotros logremos por medio de esta vida sobre la tierra. El poder crecer de tal manera que espiritualmente logremos la paz con todo aquel y amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, llegando a poder amar y perdonar a los enemigos como Dios quiere y perdonó a todos nosotros en la cruz por medio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros,
envidiando unos a otros. Amado hermano, amigo, radio escucha, el llamado de Cristo hacia nosotros es que vivamos por el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, porque el deseo del Señor es que nosotros podamos tener un corazón limpio, un corazón agradecido, que tenga el deseo y la pasión de querer servirle a Dios y perdonar a sí mismo como Él nos perdonó a nosotros. Porque dice la palabra del Señor en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amado hermano, aquí el deseo de Dios, la ordenanza que Dios nos da es perdonar. Perdonar a sí mismo como Él lo hizo con nosotros. Perdonar de tal manera de que no importando la ofensa, no importando la situación, la circunstancia por la cual hayamos pasado a causa de una injusticia o de algún deseo de otra persona, nosotros logremos amarle aún siendo nuestro enemigo, perdonarle aún siendo nuestro enemigo, porque ejemplo nos dio el Señor, ejemplo de perdón, de amor, porque ¿quién merecía el perdón de Dios? ¿Quién merecía que Jesucristo muriera por nosotros? Nadie sobre la tierra, pero a Dios le plació, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos da un ejemplo, nos da esa capacidad de ver cómo el perdón sobrepasa todas las cosas, siendo el amor la mayor fuente de perdón. Nadie podrá perdonar si no ama. Por eso, el limpiar nuestro corazón de todo rencor, de todo odio, de toda rabia, el no permitir ni siquiera malos pensamientos en contra de las personas, y sino ver realmente en cada uno de los humanos la posibilidad de que esa persona también es amada por Dios, que también Jesucristo murió por esa persona y que asimismo nosotros debemos tener la mente de Cristo. El tener la mente de Cristo es pensar como Cristo y es ver y derramar nuestras vidas por servir a los otros, amándolo, perdonándolo como Él nos amó a nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amado hermano, amigo, radio escucha, el mayor beneficiado de que usted perdone a otra persona no es la otra persona, no es aquello que está hiriendo tu orgullo, que está afectando tu vida. No eres tú el que realmente está sufriendo por causa del perdón, sino que es aquel que no perdona, pierde ante Dios, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El mayor beneficiado a la hora de que usted perdone es usted mismo, porque eso lo pone a usted en gracia con Dios. Lo pone en gracia con Dios de tal manera que Dios los perdonará sus ofensas. Dios le bendecirá y usted podrá estar allí
recibiendo el favor y la bendición de Dios en su vida. Eres tú el que está obstaculizando esas bendiciones por medio de la falta de perdón. Así que el llamado es imitar a Jesucristo, vivir como Cristo, hacer lo que Cristo hizo, más que guardar en nuestro corazón un rencor, una rabia, un odio por una ofensa que ha herido tu orgullo, que ha herido tu vida, que te ha costado mucho perdonar. Pero Jesucristo nos dejó el ejemplo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, el llamado es a vivir conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Tu carne deseará y se sentirá burlada, se sentirá abusada, se sentirá ofendida, pero tu espíritu te permite alcanzar la estatura de Cristo, el perdón en tu vida, el liberarte de aquello que aún, como dicen los médicos actualmente, el odio y la rabia dañan hasta tus células internas. Hace que usted ni siquiera identifique a sus órganos como parte de su cuerpo y comienza a destruir las células por la rabia, el rencor, por la falta de perdón en tu corazón. Por eso el Señor Jesucristo nos deja un gran ejemplo. Dice el libro de Lucas, capítulo 23, desde el versículo 33 en adelante. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, allí frente al pueblo, allí frente a sus familiares, Jesucristo fue humillado, vejado, fue asesinado por medio de la tortura en la cruz. Pero en medio de aquello pudo expresar por sus labios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, el deseo de Dios es que nosotros alcancemos esta estatura espiritual, esta posibilidad de perdonar a todo aquel que nos haya humillado. Aquel que no pueda perdonar, pues entonces se hace mayor que Cristo. ¿Y quién puede ser mayor de aquel que vivió totalmente en santidad sobre la tierra? El Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso que se hizo hombre. Así que el llamado de hoy es a perdonar, es a alcanzar esa estatura, imitar a Jesucristo, porque el mayor favorecido a la hora de usted perdonar es usted mismo. Es reconciliado con Dios, es perdonado por Dios, es bendecido por Dios, porque por medio de la obediencia, la sujeción que usted hace a Él, pues entonces se hace merecedor de todo aquel que obedezca a Dios. Eso se llama obedecer a Dios. Esa es la estatura espiritual que Dios quiere que nosotros alcancemos, que busquemos primeramente su reino y su justicia en nuestra vida. Pero muchas veces vemos como que buscar el reino y su justicia afuera. No, es el reino y su justicia en ti, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en la manera en que tú abordas cada aspecto de tu vida, cada acción que haces, cada oportunidad que tienes de perdonar a otro. Es allí cuando eres ofendido, cuando eres vituperado, cuando eres
procesado por medio de la prueba, así como José fue procesado por el trato de sus hermanos, por la situación que vivió durante el desierto, por la situación de haber llegado esclavo a Egipto, por la situación que vivió al ser vituperado y calumniado por la esposa de Potifar, por la situación que vivió por causa de que el copero no se recordó de él, por medio de aquel sufrimiento dentro de la cárcel, por aquello que pudo ver cuando logró salir de la cárcel y ser puesto en eminencia, siendo el segundo hombre en Egipto después de Faraón, para hacer la voluntad de Dios. Y así pudo entender que dijo pues: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amado hermano, amigo, radioescucha, una vez que usted logra ver que las pruebas son un proceso de Dios para cambiar tu carácter, para lograr esa estatura de fe que te permita entender que Dios tiene el control de todas las cosas, que tú ante tus agresores puedas decir: no fuiste tú que me ofendiste, no es por ti que yo estoy aquí, es porque Dios me ha enviado, es porque Dios me ha procesado, es porque Dios tiene un propósito con mi vida, grande y poderoso, para llevarme a la estatura del perdón en medio de la ofensa. Y poder aún amar a mi enemigo a pesar de que él no lo merezca, a pesar de que yo no haga las cosas porque la gente lo merezca o no, o porque me provoque o no, sino que yo haga todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, que es el que me creó, que es el que me mandó, que es el que me está purificando por medio de la prueba para que yo alcance la estatura perfecta de la santificación de mi vida para Él y vivir conforme a Él y a su palabra. Amado hermano, amigo, radioescucha, es una bendición el poder hacer las cosas como Dios nos manda. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, y leemos del versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amado hermano, eso es el deseo de Dios para nosotros, que nosotros alcancemos la posibilidad de que podamos soportarnos los unos a los otros a pesar de lo que nos hagan, a pesar de lo que estemos sufriendo, a pesar de a las situaciones que nos haya tocado vivir. Es la estatura espiritual, es vivir conforme a los deseos del espíritu y no los de la carne. Es hacer todo para la gloria de Dios. Es vivir ahora perdonando, entendiendo que la voluntad de Dios es que nosotros podamos alcanzar esa estatura de Cristo, que habiendo recibido el mayor de los oprobios, habiendo sido burlado, tentado, habiendo sufrido toda tentación, pues pudo soportar la prueba y expresar por medio de sus palabras el perdón a todos aquellos que no sabían lo que estaban haciendo, a todos aquellos que fueron impulsados por tal vez sus sentimientos, sus malos deseos, pero eso no pudo separarlo del amor de Dios. Eso no pudo separarlo del perdón y el guardar su corazón para que realmente fuera cumplida la tarea perfecta de morir por causa de nuestras ofensas, por nuestros pecados, por nuestra ignorancia de no saber qué es lo que hacemos cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, cuando vivimos conforme a nuestras evaluaciones de las circunstancias
y no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Amado hermano, amigo, radio escucha, hoy el deseo de Dios es que usted logre perdonar, pueda usted quitar esa piedra que está obstaculizando las bendiciones de Dios sobre tu vida, porque como lo leímos en Mateo 6, 14 y 15, si no perdonamos a los que nos ofenden, pues Dios no nos perdona a nosotros. Amado hermano, es a perdonar, es a lograr la bendición de Dios por medio de la transformación de nuestra mente y de nuestros deseos, que nos permitan pasar por encima de las circunstancias, perdonar no porque nosotros veamos que la persona no necesita o no es posible que se merezca nuestro perdón. No se trata de merecer o no el perdón, se trata de perdonar porque Cristo nos perdonó a todos en la cruz del Calvario. En medio del oprobio más grande, Él nos perdonó a todos, incluso a esa persona que te está ofendiendo, a esa persona que se burló de ti, esa persona que te hirió tan gravemente en tu persona, esa persona que te ha agredido para que tú tengas ese deseo en tu corazón. Ese también fue perdonado en la cruz. Así que, amado hermano, amigo, radio escucha, hoy el llamado es a lograr el perdón. Perdona. No veas la circunstancia, no veas a aquel que te está ofendiendo. Ve a Cristo en la cruz diciendo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tus misericordias. Gracias por tu verdad y bondad, Señor, para con nosotros. Padre, ayúdanos que en este día nosotros podamos alcanzar esa estatura de fe para lograr el perdón en medio de cualquier situación, que nosotros también podamos decir en nuestro corazón: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalo, Señor, aunque no lo merezca, pero tú moriste también por él. Y yo no soy quien para guardar un rencor en mi corazón que perturbe mi relación contigo. Es el deseo, Señor, de mantener en ti una comunicación perfecta, agradable a ti, un comportamiento que vaya dirigido a hacer tu voluntad sobre la tierra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.